democracia y socialismo comunista. Vídeo 3 de 5. Este tercer vídeo comprende el apartado Rusia y China y el apartado Socialismo democrático, socialdemocracia. En el apartado Rusia y China se exponen unas peculiaridades de Rusia y China en la actualidad. En el apartado Socialismo democrático, socialdemocracia, se indica qué debe entenderse por socialismo democrático. Rusia y China. Mucha gente pensará que el comunismo no funciona tan mal cuando Rusia y China son dos potencias mundiales. La riqueza que han conseguido Rusia y China es porque han permitido en su territorio un cierto grado de economía de mercado y además son dos países muy grandes. Este dato también influye y mucho. Rusia es el país más grande de la Tierra, equivale a 34 España. Y China es el país más poblado de la Tierra, 1.300 millones de habitantes. Ahora bien, son economías de mercado que están al servicio del Partido Comunista en sus respectivos países. Rusia. En Rusia, las grandes fortunas están básicamente en manos de políticos oligarcas. Es decir, los que controlaban el Partido Comunista ahora también controlan la economía de mercado, es decir, controlan la economía y el país. Los oligarcas se repartieron el territorio y su explotación, y como Rusia es muy grande y dispone de grandes recursos, han hecho grandes fortunas. Estas fortunas, a su vez, han generado mucha riqueza a su alrededor y dio lugar a nuevas fortunas. Como dice el refrán, dinero llama dinero. Algunas de estas nuevas fortunas han intentado un mercado más libre y competitivo, e incluso alguno le plantó cara al poder, con consecuencias nefastas para él, ya que si alguien se sale del redil, lo más probable es que se muera. La gran mayoría de los opositores de Putin, máximo dirigente ruso, están muertos y a veces fallece hasta la familia. ¿Casualidad? Difícil. Ahora bien, si bien es cierto que esta economía de mercado de oligarcas ha generado grandes fortunas y riquezas a su alrededor, al funcionar con un cierto carácter de monopolio, impide el enriquecimiento general de la población y por ello mucha población vive en situación muy precaria y sin posibilidades de poder prosperar, ya que el sistema comunista limita que puedan acceder en igualdad de condiciones a la economía de mercado. China. En cuanto a China, podemos decir que permitió la economía de mercado en unos términos más amplios que Rusia y sobre todo de una forma mucho más inteligente, ya que fomentaron la investigación y desarrollo a base de favorecer la implantación de fábricas extranjeras de todo tipo y preferentemente multinacionales tecnológicas, con mano de obra barata, energía barata y todo tipo de facilidades. Todo ello exigía mano de obra especializada y gente con conocimientos técnicos superiores, lo que permitió, por un lado, formar a mucha gente en mano de obra altamente especializada, trabajadores técnicos, y por otro lado, tener mucha gente con conocimientos superiores universitarios altamente cualificados, ya que tanto los trabajadores técnicos como los trabajadores universitarios, al terminar sus estudios, todos tenían trabajo, pues había mucha demanda de trabajadores técnicos. Esto permitió a toda esta gente adquirir grandes conocimientos y también dio lugar a que copiaran patentes para producir por su cuenta. Consecuencia, hoy en día disponen de centros de investigación altamente cualificados y consiguen hitos tecnológicos admirables, y todo ello gracias a la economía de mercado. Ahora bien, al igual que pasa en Rusia, es una economía de mercado controlada por el Partido Comunista y en la cual todo, incluida la población, está supeditada a alcanzar los fines que quiere el Partido Comunista.
Esto hace que muchas veces no se tomen medidas de protección de la población y también que, en principio, nadie sea responsable si se producen consecuencias negativas. Por ejemplo, a veces se producen accidentes laborales muy graves, en los cuales posiblemente haya muerto mucha gente, y que se sepa no pasa nada, porque para ellos ha sido un mero accidente de trabajo. El trabajador es una mera herramienta de trabajo, que se contamina mucho y, como consecuencia de la contaminación, muere gente. Mala suerte. De hecho, se llegó a alcanzar tal grado de contaminación que, al final, tuvieron que tomar medidas. No podían trabajar. Y como suele pasar en todos los países comunistas, también hay mucha pobreza y gente que para sobrevivir tiene que trabajar en condiciones muy precarias y sin motivos de queja. Ahora bien, hay que reconocer que la economía de mercado en China ha hecho grandes progresos y ha evitado que la gente se muera de hambre, como pasaba antaño cuando las consignas comunistas se aplicaban a la economía. Pero no nos engañemos, estamos en un régimen comunista y como tal es completamente autoritario y todo ciudadano está obligado a obedecer y no hay alternativa. Y si alguien da una opinión en contra o critica la política comunista por considerar que se pueden hacer mejor las cosas, desaparece hasta que cambia de opinión, así de simple. Dos notas a destacar del Partido Comunista Chino. 1. Es muy importante destacar que el comunismo chino, desde sus inicios, época de Mao, nunca se consideró vasallo de Rusia. Ello, el no sometimiento a Rusia, no alteró en esencia la aplicación en toda China de la ideología comunista clásica, adaptada eso sí a las peculiaridades chinas. Por ejemplo, el proletariado en China lo era más bien el campesinado. 2. Otra nota importante a destacar como consecuencia del no vasallaje a Rusia es que el comunismo chino siempre tuvo presente la nación china y la unidad de China. Socialismo democrático, socialdemocracia. Los partidos socialistas de regímenes democráticos se autodefinen como socialdemócratas. Es decir, su ideología es socialista, pero comparten el ideario democrático como forma de gobierno. Por lo tanto, desde este punto de vista, nada que reprochar. Pero el gran problema de estos partidos socialistas socialdemócratas es que, en muchas ocasiones, sus dirigentes no son socialdemócratas, sino que son comunistas, y su idea de democracia deja mucho que desear o es inexistente. Efectivamente, suele ocurrir que algunos políticos comunistas, conscientes de que el comunismo no es aceptado por la gran mayoría de la sociedad democrática, se afilian al Partido Socialista, que tiene una aceptación mucho más amplia y en consecuencia también tienen más posibilidades de entrar en la política real. El problema surge cuando estos políticos comunistas se ponen al frente del socialismo, pues si el votante socialista confunde partido con principios, al final, en vez de estar votando socialismo, está votando comunismo. Esto pasa porque mucha gente demócrata desconoce el motivo por el cual en democracia se hacen las cosas de una determinada forma. Y esto permite a los políticos falsos demócratas, en este caso a los comunistas, hacer pasar por conductas democráticas comportamientos antidemocráticos. Y una cosa típica de los políticos comunistas, salvo excepciones, que las hay, es que cuando llegan al poder en un país democrático, lo primero que hacen es aplicar la ley de forma torticera para ir poco a poco imponiendo su ideología comunista por la vía de hecho. Y quien no esté de acuerdo, que recurra a sabiendas de que cuando la justicia se aplique ya habrá pasado un cierto tiempo y han conseguido en todo o en parte lo que pretendían. Y esto lo hacen así constantemente, de forma que poco a poco la democracia va perdiendo efectividad y en pocos años, por la vía de hecho, el sistema democrático se transforma en autocrático.
Es decir, aparentemente el sistema es democrático, pero la realidad es que el presidente del gobierno ya no representa al pueblo, impone su criterio. De hecho, esto ha pasado en varios países democráticos donde los comunistas alcanzaron el poder, que poco a poco se dedicaron a imponer por la vía de hecho su ideología y controlar las instituciones del Estado, y al final terminan metiendo en la cárcel a todos los opositores políticos acusándoles de cualquier delito. Resumiendo, la democracia se transforma en una dictadura comunista, pura y dura. Por desgracia, en España ya tenemos varios ejemplos de estos comportamientos torticeros que impiden el buen funcionamiento de la democracia. Y, para muestra, dos ejemplos objetivos y una opinión personal. Un ejemplo. La finalidad de los tres poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, es que cada poder del Estado controle a los otros dos poderes. Para que esto sea posible es necesario respetar la independencia de cada uno de los tres poderes. Pues bien, en base a estos principios democráticos y en base a lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980 disponía: los vocales del Consejo General de Procedencia Judicial serán elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo. Sin embargo, en el año 1985 se publicó una nueva ley orgánica del Poder Judicial que establece: los vocales del Consejo General del Poder Judicial, todos, serán propuestos por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Es decir, a partir de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, los políticos son los que designan a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, lo que significa que, además de limitar la independencia del Poder Judicial, politizan el órgano que controla a los jueces y tribunales de justicia. Esto, desde el punto de vista democrático, es inadmisible, pues constituye una de las formas que tienen los políticos de pervertir y controlar la democracia. Nota: aquí vamos a hacer una exposición algo más detallada y técnica sobre lo dicho de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque refleja perfectamente cómo se puede malinterpretar una ley, lo que permite a los falsos demócratas vulnerar el espíritu de la ley y de la democracia. Esta nota, por ser una cuestión puramente jurídica, no será objeto de lectura. Quien desee conocer su contenido deberá parar el vídeo y leerla personalmente. Otro ejemplo. En el año 2018, el presidente del gobierno nombró ministra de Justicia a un miembro de la carrera fiscal. En principio, aquí no hay nada que reprochar, ya que pasa de la Fiscalía, órgano del Estado que requiere imparcialidad, a ejercer como ministra de Justicia, cargo político. En enero de 2020 cesa como ministra y en febrero de 2020 es nombrada fiscal general del Estado. Pues bien, puede que esto sea legal, pero desde el punto de vista democrático es inadmisible, porque pasa de un cargo político a un cargo institucional que requiere imparcialidad. Y, dada su vinculación política anterior, la sospecha de que no va a ser imparcial en su gestión está constantemente en el aire, y muchas han sido las críticas a su gestión en este sentido. Aquí no vamos a valorar si su gestión es imparcial o no, ni nos importa. Aquí lo que importa es dejar constancia de que, desde el punto de vista democrático, no es admisible que personas que han ejercido cargos políticos puedan después ejercer cargos en instituciones del Estado que exigen imparcialidad. Debería ser incompatible por ley, ya que este tipo de nombramientos puede ser una forma de pervertir las instituciones del Estado. Como dice un refrán muy popular, la mujer del César, además de ser honrada, debe parecerlo. Una opinión personal. En todo este libro
hago un enfoque lo más objetivo posible y considero que ello debe ser así en aras de una información correcta. Ahora bien, ello no impide que se pueda hacer una valoración personal siempre y cuando así se haga constar para no engañar al lector. Lo que pretendo con esta valoración personal no es decir que ello sea así, sino simplemente dar una opinión personal sobre un hecho y que la gente reflexione. En concreto, lo que pretendo es que la gente sea consciente y reflexione que una cosa es la ideología del partido y otra muy distinta, la ideología que en un momento dado aplica el partido. Desde Felipe González hasta la actualidad, los distintos gobernantes del Partido Socialista Obrero Español definen al PSOE como un partido socialdemócrata. Sin embargo, desde mi punto de vista, y es pura opinión personal, tanto con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como con el actual presidente Pedro Sánchez, la política que aplica el PSOE no es política socialdemócrata, sino que es política comunista. Pero debe ser el lector quien debe valorar, según su propio criterio, si hay concordancia o disparidad entre la ideología que pregona el PSOE de socialdemocracia y la ideología que en un momento dado aplica el partido, si es o no es socialdemócrata. Ahora bien, esta reflexión no la deben hacer únicamente los votantes del PSOE, sino que esta reflexión se la tiene que hacer todo demócrata, tanto de derechas como de izquierdas, y si es sincero consigo mismo se dará cuenta de que en muchas ocasiones una cosa es la ideología política que pregona el partido y otra cosa muy distinta es la política que aplica el partido en un momento dado.